le damos la bienvenida y Mari Carmen Martín Marichalar va a hacer la presentación en mi nombre porque la verdad es que no puedo hablar. Muchísimas gracias por acudir. Bueno, buenos días buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta séptima convocatoria de entrega de premios Relatos Cortos, que siempre hacemos coincidir con la celebración del Día del Libro, que además este año hemos centrado en el campus del Obelisco, haciéndolo coincidir con el cuarto centenario del Cervantes. Aprovecho también, ya que lo menciono, les invito a visitar la exposición, la magnífica exposición que hay en la biblioteca, centrada precisamente en este cuarto centenario. Le doy las gracias a Isabel Luján, directora de Cultura y Atención Integral del Vicerrectorado de Cultura, porque ha hecho el esfuerzo, ya la acaban de escuchar, de estar aquí con nosotros debido a que la Vicerrectora de Cultura y Atención Integral está ocupada hoy en unas pruebas de acreditación de idiomas aquí al lado. Hoy además nos acompaña en la mesa y va a ser el protagonista de la charla que a continuación con la que nos va a deleitar Victoriano Santana Sanjurjo, que antes estaba mencionando que siempre acaba volviendo a casa. Él, particularmente yo lo recuerdo como uno de los asiduos, y seguro que seguirá siéndolo, los asiduos de la biblioteca de aquí mientras estudiaba, ahora ya como investigador. Él además en este momento se encuentra dando clases en un instituto ya como funcionario de carrera, pero él es doctor en filología española. Además obtuvo premio extraordinario de tesis por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es autor y editor de numerosos títulos centrados en temas tales como la literatura española del siglo de oro, la edición de textos clásicos, el género ensayístico y libros educativos. Son muchísimos los libros o las obras en las que ha participado, y como queremos escucharlo a él y no a mí, he preferido resumir de esta forma. Lo que demuestra que fuera de estas paredes también hay profesionales magníficos como él, que merecerían estar en esta o en cualquier otra universidad, porque sin duda el prestigio que le darían sería considerable. Entre sus intereses profesionales, que hay mucho, particularmente está todo lo que tenga que ver con la figura de Cervantes. Por eso, ¿quién mejor para estar aquí hoy que él? La edición de textos de nuevas tecnologías centradas en la enseñanza del español también es ahora uno de sus centros de interés, y la pedagogía en secundaria, en concreto cuestiones relacionadas con la resolución de conflictos, estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. Resolución de conflictos que cada vez lamentablemente están más de moda en los centros de secundaria. Dije antes que este era el séptimo año de la convocatoria de Relato Corto, pero el octavo, que llevamos organizando actividades por el Día del Libro. Hasta ahora siempre hemos contado con la colaboración desinteresada, porque tanto Victoriano como sus predecesores han participado desinteresadamente en estas actividades, lo que demuestra que sigue existiendo y que lo habrá un interés siempre por la cultura, ¿no? A pesar de que ya nos gustaría que estuviera mejor financiada, pero bueno, en estos momentos es lo que hay y seguiremos luchando por ella. La charla que nos va a impartir Victoriano lleva como nombre El Quijote sin Don Quijote desde la perspectiva de los demonios cervantinos. Así que los dejamos con él y después ya haremos entrega de los premios Relatos Cortos. Gracias, Victoriano. Lo primero de todo, quiero dar las gracias. Voy a intentar hablar alto, ya que estamos aquí en familia. Yo quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar en el acto de la entrega de premios de Relatos Cortos que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero en el fondo en todo lo que tiene que ver con el Día del Libro. Agradezco muchísimo a la Biblioteca de Humanidades, agradezco muchísimo a la Biblioteca General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quiero focalizar, me lo van a permitir Teresa, que haya pensado en este humilde servidor para hablarle de lo que espero sea una pasable disertación, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que la historia que les quiero contar, porque quiero hacerlo a modo de historia, es una historia que voy a darles la versión breve. Yo sé que los que están esperando la recepción del premio pedirán que sea la versión trailer, lo reconozco, pero voy a sintetizar una historia, pues una historia que lleva conmigo pues cerca de unas 2 décadas.
2 décadas, simplificarlas, pues va a ser un tanto complicado. La verdad es que me gustaría que para otro año estoy dispuesto que la organización me conceda, pues no sé, como Wagner, unas 3 horas y media, 4 horas y media, para dar una versión sutil del tema que quiero hablar, sutil. Pero bueno, tenía la broma aquí anotada que iba a estar unas 2 horas, pero ya veo a los premiados que están con esa sensación de, por favor, no nos hagas esto. Esta es una historia inacabada, ¿de acuerdo? Y siempre me acuerdo cada vez que hablo de historias inacabadas, aquella del Galeoto, Ginete Pasamontes, que cuando le preguntaba a Don Quijote a él, bueno, ¿y su autobiografía está acabada? Ginés le respondía, ¿cómo va a estar acabada si mi vida no está acabada? Pues yo me encuentro así, me encuentro un poco como Ginete Pasamontes. Lo que les quiero contar no está acabado y tengo la sensación de que voy a llevármelo conmigo hasta el fin de mi día. Por lo tanto, voy en este preciso momento a compartir algunas cuestiones que me parecen cuanto menos curiosas, relacionadas con el título que he esbozado, que además lo he hecho con toda la intención del mundo, Demonios Cervantinos. O sea, lo he hecho para que les llamase la atención. Estar en esta sala, para mí, en esta sala concreta, en este castillo medieval, con lo que hemos bromeado al principio, para mí representa volver a una primera vez. Es un momento muy especial para mí. En este mismo lugar, bajo estos mismos focos, en esta misma moqueta, frente a esta butaca, hubo una primera vez, pues quizás muy singular, porque fue mi primera vez en la que tuve la oportunidad de compartir con los asistentes lo mismo, la idea básica con la que hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles de Demonios Cervantinos. Fue la primera vez que yo le hablaba en público, fue la primera vez que yo me atrevía, siempre he sido muy osado en estas cosas, muy pedante, pero era la primera vez que me arriesgaba a formular a una sala llena de profesores y de alumnos unas ideas sobre Cervantes que me han venido persiguiendo durante todo este tiempo. Busqué la fecha, jueves 26 de octubre de 1995. La fecha en sí puede que no termine de orientarme, pero en esta sala, en esta Facultad de Filología, cuando se llevaba a cabo las jornadas de jóvenes hispanistas, los encuentros de jóvenes hispanistas, que eran unas jornadas que organizábamos los estudiantes de la Facultad de Filología, de los cursos superiores, ya prestos a terminar, en la que íbamos exponiendo pues, pequeños trabajos de investigación, trabajos que en muchísimos casos terminaron convirtiéndose en futuras tesis doctorales. Básicamente todos los que participábamos con comunicación en esos encuentros de jóvenes hispanistas, pues terminábamos en el doctorado y terminábamos investigando. Entonces fueron unas jornadas que servían para ir pulsando como estaba la voluntad. Yo sé que cuando digo jóvenes hispanistas, pues a muchos profesores postan una sonrisa cómplice, ¿no? Y otro sector de los que postan una sonrisa cómplice sienten un chorrito de adrenalina y piensa cuán presto se va el placer, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Fueron años en los que la universidad empezaba, la facultad iba configurándose. Yo pertenezco a la quinta promoción. De hecho, fue el propio profesor Cabrera, cuando ejercía de secretario de la facultad, quien me llegó a apuntar en una ocasión que yo era el primero que había terminado mis estudios de filología aquí y que me había doctorado aquí, porque hasta ahora los que habían terminado el doctorado venían de La Laguna. Entonces, fueron años en los que hubo un enorme impulso, y dentro de ese impulso, dentro de esa aventura en la que nos adentrábamos los jóvenes investigadores, se asienta la base que ahora les quiero compartir en torno a los Demonios Cervantinos. Una base que, insisto, llevo 20 años cargando conmigo. Hay una parte del título de la charla que dice El Quijote sin Don Quijote, desde la perspectiva de los Demonios Cervantinos. El Quijote sin Don Quijote es el libro que esta noche presentaré junto al profesor Cabrera Pereira en el Club La Provincia. No he venido a hablar de mi libro y ahora me debería parar. Con el público joven que hay, muy pocos sabrán dónde está la gracia de no he venido a hablar de mi libro. ¿A qué? ¿De acuerdo? Los que lo sepan dirán, Dios mío, ¿qué mayores nos hemos hecho? No he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de cómo he llegado a ese libro. ¿De acuerdo? Esta noche el profesor Cabrera Pereira y yo nos vamos a regalar un acto que nos apetecía muchísimo. Que él pulgase un libro y yo pulgase otro y nos juntásemos.
Llevamos un cuarto de siglo juntos, lo he contado, estamos en nuestra boda de plata. Y después vamos a celebrar nuestra boda de plata. Un cuarto de siglo en el que hemos trabajado, en el que sacamos adelante las 12 horas con el Quijote. Más Quijotes que Cartón y yo, no había nadie en esta universidad. Éramos los que teníamos la patente. Nosotros solo hablamos del Quijote. Y queremos que hoy sea un cierre de etapa como muy especial. Queremos regalarnos un homenaje a ese Cervantes que nosotros hemos querido durante tantos años. Cuando estoy en esta sala, evoco las 12 horas con el Quijote, evoco ese cuarto de siglo que llevo junto a Antonio, junto al maestro, y pienso que esta noche lo voy a tener a mi lado para hablar de aquello que nos ha ido uniendo todo este tiempo. Lo primero que se me ocurre es que aquella dichosa o feliz jornada del 20, de hace 20 años, de jóvenes hispanistas, cuando terminé mi disertación, él estaba sentado en este lado de la sala, me acerqué, lo abracé y le di las gracias, porque por fin había podido comunicar con un aforo aquellas ideas que yo venía masticando, que venían formando parte de mí. Y el maestro pues simplemente me dijo, sigue por ahí. Y he seguido por ahí de manera que llevo 2 décadas en ese mismo camino. O sea, soy un hombre de ideas firmes y de ideas firmes. ¿Qué les propuse en aquel momento? ¿De qué planteé? Cuando hablamos de Cervantes, solemos ubicarlo en torno al Quijote, solemos atender a diversos factores. La vida de Cervantes se viene a resumir en líneas generales. Estuvo encarcelado, estuvo en Lepanto, publicó aquí, sacó el Quijote, también es el autor de las novelas ejemplares, y ya los más eruditos dicen, y de la Galatea, de ahí se queda Cervantes. Y que murió en la misma fecha que Shakespeare. Punto. Se acabó Cervantes. Y la verdad, es una pena que podamos perder determinadas claves, porque si algo me ha demostrado Cervantes a lo largo de toda mi vida, es que era excesivamente humano. Y es en esas claves donde a veces perdemos determinados detalles. Y un ejemplo que luego lo retomaré hacia el final de la exposición. Nadie percibe que Cervantes publicó casi toda su obra en los últimos 6 años de vida y murió con 69. Luego estuvo 63 años de su vida con 2 libros. Y uno que lo publicó en el año cuando tenía 33 años. Y pasó 20 años sin publicar nada. Fogonazo que comparto con ustedes. Entonces, cuando esas circunstancias se dan, yo siempre he planteado que debía haber algo detrás. Que esos datos, esos números, esos detalles tenían que significar algo. Y es a ello a lo que me he dedicado en todo este tiempo. Con una salvedad que me parece que es importante, con un matiz. Hablar de la vida de Cervantes es cuanto menos una pretensión que los propios biógrafos, por lo menos los que yo entiendo que son serios, relativizan. Tenemos muy pocos documentos históricos y biográficos, administrativos de Cervantes como para plantear que podemos construir una vida de Cervantes. Cuando me preguntan cómo era Cervantes, yo siempre planteo 2 disyuntivas. Desde la veracidad, yo no sé cómo era Cervantes, no lo he vivido. No tengo elementos de juicio para saber cómo era Cervantes. Y lo que tengo me chirría, por decirlo de algún modo. Lo único que es real, que es fehaciente, son algunos documentos administrativos y las obras completas. La literatura. Pero la literatura no puede servir nunca como elemento para saber cómo es un autor. ¿De acuerdo? Aunque Cervantes deja caer ideas. Cervantes es un gran enigma, un maravilloso enigma. Por eso, cuando se habla de Cervantes, yo siempre planteo que de quien tengo que hablar es de mi Cervantes. A Cervantes lo construimos, no lo reconstruimos. Podríamos reconstruir, hacer un clon, por ejemplo, de García Márquez, de Saramago. Hay tanto publicado sobre ello, hay tantos testimonios. Es tan difícil salirnos de una línea, de una ortodoxia en torno a estos autores, o de autores canarios, un Alexis Rabel, un José Luis Correa. Es tan complicado inventarnos algo, pero en Cervantes eso no es así.
vida y literatura se fusionan y nos cuesta mucho separarlo, como si el propio Cervantes también hubiese hecho lo posible por ir dejando pistas engañosas en su camino. En consecuencia, nos queda el beneficio de construir nuestro propio Cervantes, o sea, la expresión que se utiliza, el verbo ahora que es customizar. Vamos a customizar a Cervantes, vamos a hacer un Cervantes a nuestro uso, con algunos detalles. Y ese es el Cervantes en el que yo quiero hablarles a ustedes. Quiero hablarles de ese Cervantes que he ido construyendo. Y lo he ido construyendo a partir de lo que he denominado demonios. Hay un ejemplo para contarles cómo veo la vida de Cervantes, así, con una cierta perspectiva, en el que uso el sistema binario informático. La vida de Cervantes es una secuencia de fogonazos, ¿de acuerdo? Donde hay luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, 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 luz, sombra. En fin, es como un código binario, combinación de unos y ceros. Esa es la vida de Cervantes. Eso es lo que la mayoría de los biógrafos estamos de acuerdo que es así. Pero hay un detalle. A partir de 1605, lo concreto en 1605 realmente no fue en 1605, pero bueno, nos vamos a fijar a partir del Quijote como si fuese un canon musical, a la cadencia periódica de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, llega una potente luz que lo transforma todo. De eso es, de alguna manera, de lo que les quiero hablar, de cómo en esa secuencia irregular de luces y sombras aparece el fogonazo que representaría el Quijote. Vamos a plantear 3 marcas determinan la vida de Cervantes. Aceptemos que nació en 1547. En 1547 hay 3 detalles que forman parte de la vida de los coetáneos de Cervantes y que Cervantes llega al final. El primero, Cervantes forma parte de una familia hidalga. Eso es una señal que lo va a marcar de por vida. La hidalguía representa una cosmovisión del mundo, una cosmovisión de la sociedad, una posición en la que él pertenece. Primer detalle que no hemos de olvidar. Segundo detalle, la España ultracatólica. Se habla de una España de la Contrarreforma. Cuando Carlos I accede al trono de España, digamos que se produce en la primera mitad del siglo XVI una apertura europea, una apertura además que venía dada pues, por los Valdés, por ejemplo, por ese espíritu de reforma, de renovación que estaba presente en Europa. Pero hacia el final de sus años, ya Carlos I comienza a cerrar las fronteras del país, a permitir que ninguna injerencia externa fuese determinante. Y Carlos I prepara a su hijo Felipe II para que se produzca el cierre definitivo. El ultracatolicismo de la España del siglo XVI condicionará profundamente la vida de Cervantes, quien se verá sometido a los dictámenes que marca una ideología de la época muy poco permisiva con según qué licencia. Iré esbozando algunas cuestiones sobre esto. Y por supuesto, hay un tercer detalle del que no se tiene muy en cuenta en ocasiones cuando se habla de Cervantes, y es América. Europa ya conoce América desde finales del siglo XV. Y en América está todo por hacer. En América hay un proceso de descubrimiento, conquista y colonización al mismo tiempo. Es en ese proceso donde hacen falta muchos Cervantes, donde hace falta gente preparada. No nos olvidemos de cómo es la España de la época. Población escasa, imperio enorme, volumen de analfabetismo elevado. En estos matices, en estos detalles, la España de Cervantes es una España necesitada de hombre pálido. Bien, estas 3 marcas las vamos a dejar como comodines. En algún momento voy a tener que acudir a ellas porque son necesarias para la idea que me interesa. Cervantes nace en 1547, no lo voy a cuestionar, hay detalles que lo apuntan, hay un acta de bautismo, hay las relaciones militares, así para testimoniarlo.
me interesa bien poco el tema. Lo que sí me interesa es que nace bajo la sombra de estos tres comodines que les he contado. En 1569, atención, comienza el viaje a través de los demonios. En 1569 Cervantes está en Italia. No me interesan los detalles de por qué, no me interesa ahora. Sí, claro, en mi vida privada cuando escribo en público sí me interesa muchísimo, pero ahora no me interesa. Para el detalle de mi argumentación, ¿de acuerdo? No me interesa. Está en Italia y sirve al que al año siguiente, 1570, será cardenal, Giulio Acquaviva. ¿De acuerdo? Y lo sirve de una manera muy especial. Es un camarero. Un camarero era una especie de sirviente, ¿de acuerdo? Pero muy íntimo. Los camareros eran los que estaban autorizados a desvestir a su señor, a vestirlo, a colgarle la cara, a ponerle la peluca, en fin. El camarero es algo más que un puesto, ¿de acuerdo? Uno está el sirviente, el que lleva el desayuno y se retira, el que deja la ropa en la cama y se retira, pero el camarero es quien asiste al señor. Y Cervantes está en Italia en 1569 como camarero de Giulio Acquaviva. El detalle interesa para mi perspectiva por una razón muy sencilla. Si tú quieres salir adelante, como en la corte, en un palacio, en el Vaticano del siglo XVI, rodearte de influencias, rodearte de un buen ambiente que te permita medrar, eres joven, hidalgo, español, católico, lo tienes todo preparado, currículum fabuloso, sabes leer, sabes escribir, has hecho algunos pinitos literarios, nada del otro mundo, pero bueno, pero que demuestra que, oye, que eres un tipo interesante. El mejor lugar del mundo es ese, para prosperar. Pero Cervantes se va, abandona su puesto y deja su vida de una perspectiva de futuro halagüeño, la sustituye por la irregular vida de soldado. Abandona aquello para dedicarse a la milicia. Atención, les presento al primer demonio. Cervantes abandona una previsión de prosperidad dentro de la corte por vaya uno a saber qué razones. Y aquí está el segundo demonio, la pregunta, capciosa, tirana. La pregunta que es, ¿y por qué te fuiste? ¿Qué pasó entre el cardenal y tú? No voy a responder, porque sí. Pero, ¿qué pasó? Claro, en esto uno se plantea y dice, bueno, voy a mirar cardenal Giulio Acquaviva, era un año mayor que Cervantes. O sea, si uno tenía 22 años, el otro tenía 23. Y estaban funcionando como siga por aquí, esto va a ser, voy a cambiar de rumbo, me voy a ir a la guerra ya, a 1571. Bueno, sea como fuere, ¿qué es lo que me interesa como investigador? Hacerme la pregunta. Claro, cuando yo digo el demonio no tiene ningún sentido. Bueno, este también. Cuando yo hablo de los demonios cervantinos, definamos. Demonio viene a ser todo aquello que hace mella, ¿de acuerdo? Y que tú lo arrastras contigo y que te recompone. Claro, en este momento yo estoy hablando de todo lo pasado. Yo estoy hablando de todo lo pasado. Cervantes dirá, si yo hubiese hecho esto, en esta época Cervantes no tiene ningún demonio. No, yo lo sé porque llevo ya cerca de 400 años investigándolo y sé qué es lo que va a pasar. Sé cómo se acaba la película, ¿vale? Como Titanic, sé cómo va a terminar la película. Entonces estoy mirando en retrospectiva que aquí tenemos el primer demonio, abandono de la vida palaciega. Segundo demonio, una situación que pudo pasar con Giulio Acquaviva que ciertamente no debió ser tan conflictiva que originó que abandonase la vida soldadesca. Llegamos a 1570-1575, Cervantes hace vida soldadesca y además lo hace bien. Es un héroe, es un hombre valiente. Las crónicas lo demuestran. La ventaja de una España tan volcada en la administración como era la España de Felipe II es que todo se recogía por escrito. La vida de los soldados se recoge por escrito. Los premios, la soldada, la idea, las crónicas de la batalla, todo está registrado. Y Cervantes, según los cronistas, pues venía a determinar que, bueno, que había tenido una vida de soldado cuanto menos digna de ser elogiada.
qué feliz circunstancia. Yo he sido soldado y mira, pues he sido bueno. Yo escribo con la pluma, pero además soy un buen soldado. Es en la batalla de Lepanto, en 1571, cuando a Cervantes, un arcabuzazo y tal, se le anquilosa la mano. ¿De acuerdo? Tiene la mano anquilosada, la gente dice, se la cortaron. No, Cervantes tiene la mano inoperativa. No podía utilizarla. Claro, nosotros contamos la historia. El propio Cervantes se enorgullece de que, ya que tengo la mano lisiada, no fue en una taberna, en una pelea ahí de bandoleros. No, fue en la más alta ocasión que vieron los siglos y esperan ver los venideros. Pero yo no puedo dejar de ver aquí una burla sarcástica del destino. O sea, para una vez que haces algo meritorio, digno de lo que te sientes orgulloso toda tu vida, ya se encargará tu mano de recordarte el precio que pagaste por eso. El precio de ser un lisiado. Claro, uno no deja de plantear hasta qué punto, qué mala fortuna, qué mala suerte, qué incapacidad del propio destino o del propio personaje para alterar las circunstancias de su vida. Eres un héroe, así lo reconocen las crónicas, pero no dejas de recordarte que pagaste un precio muy caro, que fue tener la mano lisiada. Tener la mano lisiada, en el fondo, era una consecuencia muchas veces normal en la época. En la época de guerra siempre aparece un parche, te falta un brazo, te falta una pierna, en fin, te falta media cara. Pero claro, en el caso de Cervantes hablamos de un joven de apenas 30 años. Un hombre que todavía ni siquiera tenía gran cosa, porque era un hidalgo, les recuerdo que era un hidalgo, o sea, pertenecía a una clase social que vivía más de boquita casi que de fondo. Era tirar hacia adelante. Y no toca ahora comentarlo, pero en muchas ocasiones la familia vivió en muy serias estrecheces. Claro, una familia en muy serias estrecheces, un joven de 20 y pocos años y ya con una mano estropeada limita absolutamente tu capacidad para moverte. Para empezar, ya limita tu capacidad como soldado. Ya limita tu capacidad, ya no vas a poder pelear por lo mismo. ¿Vale? Entonces eso va a hacer que el propio Cervantes pues se replantee su vida, qué puede hacer, qué no puede hacer. Tiene una hoja de mérito más o menos interesante. Coja a su hermano Rodrigo, que estaba con él, y dice en 1575, nos vamos a España. Regresamos, venga, llevo ya 11 años fuera de aquí y quiero volver, llevo unos años fuera de aquí y quiero volver a casa. En 1575 se produce uno de los episodios más duros en la vida de Cervantes, pero a la vez más reconfortante. Les voy a plantear. Son apresados como esclavos, son llevados a Argel, y ahí es donde Cervantes apreciará el valor de la libertad, una de las palabras más interesantes. Pero ojo, que la libertad cervantina no es tanto la libertad de estoy encarcelado y quiero que me suelten, que también, es además el símbolo de la libertad para crear. Claro, cuando Cervantes habla de libertad y yo no puedo evitar pensar en el Quijote, no puedo evitar plantear que esa libertad se lleva hacia todo lo que es creativo. Pero en 1575 Cervantes está encarcelado en Argel. La situación de los esclavos era un capítulo aparte que no procede. Yo voy diciéndole esto por si la biblioteca el año que viene quiero que llamen para hablar de un tema concreto. Yo ya lo digo, me ha quedado pendiente contar lo de Julia Coaviva, me ha quedado pendiente lo de Argel. ¿Qué me interesa con respecto a los demonios? ¿Qué me interesa? Cervantes encabeza 4 intentos de fuga. 4 intentos de fuga por parte de un esclavo es poner en peligro un bien económico de su captor, de quien es dueño de sus vidas. Porque los esclavos son un negocio. Entonces, si un individuo pone en riesgo que yo pierda parte de... Claro, yo les pido disculpas, pero entiendan, en la mentalidad del siglo XVI, porque la mentalidad de los esclavistas es que los hombres son ganados. Y si los hombres son ganados, y por tanto dirigimos su vida como nos interesa. Claro, ¿qué haría un pastor
cuando ve que una cabra se le revira y empieza a hacer que las otras cabras se pierdan? Prefiero matar a esta cabra y dejar que las otras, que no tienen mucha iniciativa personal, me sigan dentro del corral. En Cervantes ocurrió lo mismo. 4 intentos de fuga por los que no tiene que pagar ningún precio. No, sí, pagó encarcelamiento, pero era el precio que se pagaba habitualmente por ni siquiera sugerir la fuga, era la muerte. 4 intentos de fuga que debían haberse saldado con la muerte y que no se saldan con la muerte. ¿Por qué? La geografía de principios del siglo XX, que es súper entretenida, la geografía cervantina, habla de cómo su dueño quedaba embelesado ante la enorme valentía del cristiano, que él, a pesar de ser musulmán, no podía dejar de reconocer que era un hombre valiente, un hombre que merecía su reconocimiento, y ¡oh, qué pena que matara a este hombre tan... No se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Es una geografía muy entretenida, muy bonita, muy llena de loas, muy llena de laureles. A Cervantes se le perdonó la vida en 4 ocasiones. ¿Por qué? No lo sé. Victoriano, ¿estás pensando lo que estás pensando? Sí, claro. Al fin y al cabo, Cervantes era una persona culta. Cervantes era una persona que tenía lectura, era una persona útil. Cuando digo útil, hablo de una utilidad intelectual. No nos olvidemos que estamos en un periodo donde el analfabetismo es absoluto. Cervantes sabe leer, Cervantes sabe escribir. Pero no es que sepa leer y escribir 20 sacos de papa, 1 de millo y una gallina. No, sabe hacer poesía. Es un hombre leído, un hombre culto. Y esa cultura convierte a Cervantes en un valor. Cervantes no iba a tener mucho más futuro si seguía encabezando fugas, ¿de acuerdo? Más futuro que el que quisiera tener su propio captor. Finalmente, sea la razón que sea, Cervantes vuelve a España en 1580. Pero yo sí detecto aquí un demonio. Toda la situación de él en Argel, de la que él hablaba de libertad, yo sí percibo que hay un demonio detrás. Él hablará de Argel y no tendrá duda de hacerlo. En sus obras aparece. ¿De acuerdo? Pero en el viaje de regreso, que no lo hizo con su hermano Rodrigo, ya Rodrigo había sido liberado antes, yo me imagino que viajaba Cervantes y aquí en el hombrito un demonio nuevo diciéndole, oye, que no era tan nuevo, un hermano que estaba contento porque le había salido un hermano que tenía que ver con esa Italia. Cuando de Cervantes llega a España en 1580, Cervantes se plantea que, bueno, hay que empezar de nuevo. Llevo 11 años fuera de España. Tengo que empezar de nuevo. Me fui con 22 años, quería mucho. Y en todo este tiempo he estado en Italia, he disfrutado, no he dejado la literatura. Todavía no les hablo de literatura. Fíjense, todavía no les he hablado ni siquiera de literatura. Vale. He estado peleando como soldado. Me he llevado un esto para ahorrarme. He estado 5 años encarcelado. Tengo que empezar de cero. Y es un empezar de cero que además muy esperanzador. Tengo un buen currículum, he sido un buen soldado. Cuando llegue a España me dirán, hombre, qué bien, venga usted para acá. Le necesitamos. América fluye, la España imperial fluye, la Europa española está por ahí pendiente de gente como usted. Pero no hay nada para él. Que no hay nada para él. Oiga, este es un país de analfabetos. Oiga, que este imperio es muy grande. Oiga, que tenemos, que soy Cervantes. No hay nada para él. Sí, un puestito por ahí, en Orán, nada. Ir y venir. Claro, nosotros nos plantearíamos, hombre, si usted tiene una mala situación, ¿por qué no se dedica a otra profesión, a otro quehacer? ¿Por qué está usted pidiéndole a la corte que le facilite entrar, que le facilite un puesto militar, que le dé un puesto de responsabilidad en América? ¿Por qué está usted empeñado en que nosotros le demos trabajo a usted? Claro, Cervantes dice, hombre, tanto que he estado vinculado al mundo militar, que menos que me permita, que me facilite un puesto de capitán o un puesto de una responsabilidad remunerada al servicio de la corona, porque al fin y al cabo he sido alguien que se lo merece. Y Cervantes se empeña, lo insiste en esa cuestión. ¿Que estoy tullido? Sí, es verdad que estoy tullido. Pero no es por eso voy a dejar de ser menos valioso para
para el oficio en el que debo estar. Y la administración no tiene nada para él. Claro, en esa situación nosotros, siglo XXI, nosotros prácticamente diríamos, hombre, pues si no puedo ser esto, pues me voy a dedicar a otra cosa. Lo importante es no morirme de hambre. Si no puedo dedicarme a este que hacer, tendré que dedicarme a otro. Ah, no, vamos al comodín y sacamos. Es que soy hidalgo. ¿Qué quiere? ¿Que sea zapatero? ¿Qué quiere? ¿Que me dedique a hacer zapatos? ¿A hacer trajes? ¿A criar caballos? No, por Dios, soy hidalgo. ¿Qué sea este? ¿Estamos locos o qué? Claro, fíjense ya qué situación más obtusa. Por un lado, la ideología, por el otro lado, la realidad. Por un lado, ese mundo que te amarra por todos lados y por todos los que te circunda y te está diciendo, cuidado, no te pases de la raya, tú tienes que hacer esto. Perteneces a esta clase social, por tanto, no te pases de la raya. Tú no puedes moverte, tú tienes que hacer las cosas de esta manera, tú puedes dedicarte a esto. Y la realidad es otra. La realidad es mucho, mucho más dura. Bien, ¿qué es la literatura en todo este tiempo? Un pasatiempo. La literatura en Cervantes en este momento es un pasatiempo. Un hombre que lo está escribiendo, lo está componiendo, pero no tiene espíritu literario. El espíritu literario como si tendrán nuestros premiados. ¿De acuerdo? Que verán publicada su obra y que además habrá que iniciarlos en el deseo de ver publicadas obras de mayor fuste, de publicar, de difundirlas, de conocerlas. En Cervantes, pues Cervantes era pues, como cuando nuestros premiados han empezado a escribir. Han ido practicando, han ido haciendo una escritura, han ido, digamos, pastoreando con la inspiración, intentando sacar adelante pues, composiciones que, bueno, en muchos casos sobreviven al paso del tiempo porque merecen el visto bueno de sus creadores. Y en Cervantes pasaba exactamente lo mismo. Tenemos a un hombre que está escribiendo, un hombre que las cosas están complicadas, pero además su vida familiar es un desastre. Tiene una hija bastarda con una mujer, al poco se casa con otra, la hija, las cosas no están muy claras con ella, el matrimonio se casa muy mayor y al cabo de un año y algo termina firmando unas ciertas capitulaciones con la mujer, con Catalina Salazar, algo así. Daniel Ese me lo llama separación. Yo es que separación en alguien que está bajo el yugo del ultracatolicismo no era una separación como tal, era una especie de compénsame, bien por la hija, bien por algún que otro número que está por edad de gusta. Pero alguna compensación me tiene que hacer. Soy una hidalga de Esquivia, pobrecito de Toledo. Sea como fuere, de lo que a mí me interesa es que aquí aparece otro demonio. Y es, ¿qué vida familiar tan desastrosa tengo? Por mi mala cabeza, por mi mala suerte, por mi no saber cómo enfrentarme a toda esta situación. Pero también porque hay algo detrás que está empujando. Claro, la boda el matrimonio con Catalina de Salazar, que además era pues, 20 y pico años más joven que él, era un matrimonio basado en buena medida también por una suerte de necesidad. A esa edad mi hijo tiene que estar casado y hay que buscar hijos como sea. Claro, ese es un buen nombre, lo que no se puede manchar. Y es en ello en lo que Cervantes siente una presión social que logrará de algún modo aliviar cuando decida ir como comisario al Tour de España a recaudar fondos para la Armada Invencible. Se casa en 1584 y en 1585 aparece su primer libro, su ópera prima, La Galatera. Cuando Cervantes empieza a dar cuenta de que no hay nada para él, que en 1582 pide ir a América y le dice, no, América para ti no, que pide un puesto en la corte y le dice, no, en la corte no. Cervantes, bueno, tiene tiempo y termina de configurar su primera obra, una novela pastoril titulada La Galatea. Es interesantísimo el estudio de la Galatea y además puedo decir que llevo tantos años centrada en esta novela pastoril. Dediqué mi tesis a Nífera y Pastores de Henares, con lo cual no salía del reducto de la ganadería, la que han dado vueltas todos estos años. La Galatea es una obra que estratégicamente, desde el punto de vista mercantil, es perfecto. Me explico. Es una obra que combina la prosa con el verso, de tal manera que los autores de novelas pastoriles, cuando se adentraban en ese género, trataban de demostrar a los
trataban de mostrar a los lectores el alto nivel que tenían. Bueno, sea hacer prosa, sea hacer poesía. Pero además, el género pastoril tiene un núcleo de lectores muy concreto, los cortesanos. Ellos eran los consumidores de novelas pastoriles. Entonces, cuando Cervantes decide hacer la Galatea, está pensando, ya que mis méritos militares no te sirven, te van a servir mis méritos como escritor, y por tanto voy a hacer una novela pastoril que te va a gustar mucho. Y cuando digo que te va a gustar mucho, es que estoy absolutamente convencido que Cervantes tenía claro que iba a gustar mucho su novela. Y ahora le daré dos motivos de por qué estoy convencido. Prepara su novela pastoril, creo que es una buena estrategia, tu lector la vas a ver, te va a encantar, tú eres cortesano, perteneces al entorno al que yo quiero pertenecer, y vas a hacer todo lo posible porque un poeta como yo esté protegido. Y es tanta la autosuficiencia en Cervantes, porque hay que decirlo, autosuficiencia, que decide titular su obra Primera parte de la Galatea. O sea, si uno coge la portada y dice Primera parte de la Galatea, lo primero que piensa es que va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. ¿De acuerdo? Ya el mismo está diciendo, pues esto me suena a esto de Star Wars, que ya sale el capítulo 7, pues ya sabemos que va a venir el 8 y el 9. En definitiva, o sea, yo ya estoy preparando lo que va a venir por el camino. Y además de eso, cuando termina el sexto libro de la Galatea, anota que la segunda parte se publicará en breve si la primera fuera recibida con apacibles voluntades. O sea, ya condiciona la publicación de la segunda parte. Y Cervantes está convencido de que habrá una segunda parte y que su obra será recibida con apacibles voluntades. Y yo les digo ahora lo siguiente, no hubo segunda parte. Ya sabemos qué pasó con la obra. No fue recibida con apacibles voluntades. No es un mal libro, no, la Galatea no es un mal libro, tiene momentos interesantes, me interesa mucho, sobre todo para el libro que presento esta noche, me interesa mucho el talento que tiene Cervantes para el relato corto, tiene una capacidad extraordinaria para desarrollar el relato corto, apúntalo para otra charla, hablar del relato corto de Cervantes, es una buena obra. Pero como dice Martín de Riquer, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, leemos la Galatea porque es la obra del autor del Quijote. A veces, si pudiésemos no leerla, pues bueno. Hombre, al principio, cuando yo era, en los años en los que estaba Jóvenes Hispanistas, la Galatea, de hecho llegué a publicar que en algún sitio una aberración de la que me arrepiento profundamente. Por favor, cuando publiquen algún papel, tengan cuidado, porque eso queda. ¿De acuerdo? Y he publicado algunas cosas de las que me siento, ahora apenas lo veo, digo, hace un cuarto de siglo escribí esto, qué vergüenza, por Dios. No es una mala obra, pero no es una obra que uno plantee. Claro, ¿por qué una obra en género pastoril era muy difícil de innovar? Porque el género pastoril nació perfecto, en 1559, con la Diana de Montemayor, como suele decir la Vallarce. Con la Diana nació y con la Diana murió, todo lo demás estaba de más. Vale, y ni fue Pastores ya no cuento, ni fue Pastores, en fin, ya lo dejaré para otra lectura en la que sea igualmente invitado. La Galatea no tiene éxito, no es recibida con apacibles voluntades. Y Cervantes de repente dice, bueno, vamos a ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? No me puedo dedicar a la literatura, el mundo de la corte se ha cerrado para mí. Mi vida familiar es lo que es. ¿Y ahora qué? Lo que viene por el camino es el momento más apasionante de la vida de Cervantes y tiene ya unos cuantos demonios encima, porque la Galatea fue un enorme demonio que le corroyó hasta tal punto que no dejó de prometer la segunda parte de la Galatea. Como eso me ha recordado mucho a lo que nos ha pasado desde el 20 de diciembre, ¿no? Que 4 partidos que no han salido del... No, porque yo, por lo mismo, él llevaba toda su vida. Yo, la segunda parte, prepárate porque la voy a publicar. No tuvo intención nunca de publicarla, no formaba parte de su... Pero aún así seguía componiendo elementos que luego aparecerían dispersos en muchos libros, como de alguna manera trato de demostrar, bueno, lo pongo en la introducción del Quijote siendo Quijote, el libro que esta noche presento.
pide ir a América, nuevamente en 1590 no lo consigue, en su currículum de recaudador, pues, en fin, está por todo el sur de España. 20 años. 20 años, desde que publica la Galatea hasta que publica la primera parte del Quijote. 20 años. En esta sala hay gente que cuando yo diga 20 años significa yo toda mi vida. 20 años. Me dirijo a los jóvenes que teniendo 20 o menos puedan plantear 20 años toda la experiencia que han tenido ustedes, todo lo que han hablado, todo lo que han vivido, todo lo que han comentado. Ese fue el tiempo en el que Cervantes se alejó de los libros. Claro, esta distancia nos permite concluir que llegó a la literatura por probar suerte, por intentarlo. ¿Quiere eso decir que no le gustaba la literatura? No es cierto. Los malos escritores serán malos. Y esta gente no suele sobrevivir mucho. Cervantes no era malo, le gustaba, tenía talento, componía, pero no tenía voluntad de escritor. En la medida que no tenía voluntad de publicar, que es uno de los grandes dilemas en los que a veces entra la estética de la recepción. La estética de la recepción, uno de los campos en los que se enfoca la crítica, viene a plantear que el libro es libro en tanto que tiene lectores. Y hay que analizar a los lectores. Hay que plantear la obra que se ha publicado, cómo se trabaja con ella. Cervantes tenía mucho compuesto, pero muy poca voluntad para publicar. Y para una vez que la tuvo con una novela pastoril, que además él creía que iba a acertar en su propósito de supervivencia, no tanto en su propósito literario, la cosa no salió como esperaba. Estoy rematando la faena, me he dejado por el camino muchas ideas, pero creo que he ido trazando de alguna manera toda esa, he ido punteando esos demonios que me parecían que eran importantes. Durante 20 años Cervantes está de aquí para allá. Durante 20 años Cervantes tiene la posibilidad, lo enumeré aquí, además de una manera que me parecía muy interesante, o sea, durante 20 años Cervantes termina de captar, de alejarse se aleja de la literatura, y en 1600, se aleja de la literatura a 20 años, desde 1585 a 1605, son 20 años sin publicar, pero son 20 años en los que él va componiendo a medida que va haciendo su viaje. Me interesa mucho el año 1602, porque en 1602 Cervantes regresa con su mujer, vuelve a Esquilla. Claro, este detalle pasaría desapercibido para nosotros si no fuera porque tiene ya 55 años. Yo insisto mucho en la edad, la media de edad, la media de supervivencia en el siglo XVI y en el siglo XVII era 60, 60 y tanto. Y ella es muy mayor. Yo sigo insistiendo en lo mayor que sé. Yo recuerdo haber leído de Huarte de San Juan, el examen de ingenio del siglo XVI, que decía que la edad adecuada para componer estaba entre los 30, por ahí, 30, 40, porque ya el ingenio estaba maduro, ¿de acuerdo? Ya Cervantes con 55 ya no hay mucha madurez, mucho ingenio ya no se le va presuponiendo, con los años se va perdiendo las habilidades cognitivas. Me sitúo en el nivel de deterioro en el que Cervantes está, son por los años las 10 son las que se van perdiendo. En 1602, cuando regresa a casa, me lo imagino, porque claro, les recuerdo que estoy hablando de mi Cervantes, el hombre que he construido a partir de lo poco que tengo. Cuando él regresa a casa, tiene la oportunidad, y aquí yo lo enumeré, me van a permitir que lo lea, en los 16 años que ha estado de aquí para allá, ha tenido tiempo para alojarse en ventas, recorrer caminos, conocer a una cantidad variopinta de seres humanos, tropezar con la justicia, hablar en nombre del rey, tener encontronazos con la iglesia, ser encarcelado y hacer para que otros también lo fuesen. Vivir la literatura oral, escribir como entretenimiento, evadirse de la literatura escrita y pensar. Pensar mucho en los demonios que van viajando con él mientras le recuerdan qué vida ha llevado, cómo se han cebado en él la mala fortuna o la mala cabeza. Y así es como nace el Quijote. Así es como nace el Quijote.
¿Obra contra los libros de caballería? Sí, venga, vale, estupendo. Necesitamos leitmotiv para empezar a arrancar una industria. Claro, en estos 20 años llevo punteando, apuntando un montón de sustantivos. El frisario, los 50, la sobrina, el ama, el idealista, el justiciero, los caminos, la pesta, la hidalguía, el alter ego, el lector, el oyente, y me imagino a los demonios con sus salmodias cantando de fondo, y Cervantes y los sustantivos apelotonándose por salir. Las armas, las letras, los hechos, los favores que ya no se deben, las esperanzas que ya no se tienen, el testimonio, la libertad, todo eso va fluyendo en ese momento en una suerte de exorcismo. Y ahí es donde yo he ido viendo en todo este tiempo el nacimiento del Quijote. Una moneda, dos caras y Caronte navegando hacia la orilla en el mar de los naufragios. El Quijote es el resultado de un naufragio. Y en ese naufragio a mí me gusta muchísimo visualizar a un Cervantes que por fin es dueño de su vida, no del azar. Por fin es capaz de decir a todos los demonios, póngase en fila india, como cuando lo estaba la semana de antes, no, fila, yo vamos a pagar la semana para comprar las chucherías. Póngase en fila india. Cervantes ya no los padece, sino que los utiliza. Si hay algo en el Quijote que yo les pediría, yo les doy mi enfoque, espero, me dejo tanto en el tintero que me veo obligado a publicar esto en algún momento de mi vida, pero tan pronto como sale el Quijote en diciembre de 1604 se publicó en Valladolid, allí estaba el archivo, allí era donde había que registrar las obras. En enero de 1605 los madrileños tuvieron el Quijote en sus manos y enseguida se enamoraron de Don Quijote y Sancho. Y se produjo el milagro, a mi juicio, más hermoso de la literatura, que Don Quijote y Sancho salieron del libro para sentarse junto con Cervantes a componer el libro en el que habitaban. Ustedes dirán, ¿qué clase de drogas se toma esta gente en el sur de las Canarias? Gente de lo que procede. Pero créanme, es un ejercicio mágico porque, claro, llevo tantos años con esto que es normal que termine desvirtuando ya mi realidad. Pero háganse a la idea de un Cervantes sentado con su hojita, su cálamo, tomando nota, a su diestra Don Quijote, a su siniestra Sancho, y juntos están hablando de los relatos que están dentro. Y uno le dice, yo podría el de la pastora Marcela, y el otro le comenta, hombre, es que el de Don Fernando de Dorotea es un relato interesante, y Cervantes acude a esos relatos intercalados, y los va colocando. Y uno le dice, bueno, el de Lucín de Cardenio, había que hacer algo por ponerlo. Y Cervantes dice, ¿y puede hablar de mí? Y dice otro, pues lo llamamos el Capitán Cautivo. Y uno dice, ¿te acuerdas de la comedia, un tal curioso impertinente que tenías por ahí? Y Cervantes empezará, pero yo empezaba a publicar en otro. Es fabuloso, porque Don Quijote y Sancho terminan siendo los directores de una orquesta donde los músicos son los relatos intercalados. Este es el libro que presento esta noche. La idea, la posibilidad de que el propio Cervantes comience a articular un mundo en el que no siente que tenga sujeción alguna. Si hay algo que tiene el Quijote maravilloso, es que no le debe nada al canon, a pesar de que no lo rompe. Es un libro absolutamente libre. Y esa libertad que yo les recordaba aquí, les pedía que se acordasen de Argel, no es una libertad solo física, es una libertad mental. Estamos en 1605. Cervantes muere en 1616. El siguiente libro de Cervantes se publica en 1613. Y ustedes dirán, qué lento es este hombre para publicar. Es como esas películas que no terminan de matar al hombre. Por favor, no sigas con esta incertidumbre. Termina ya de publicar los libros. Todavía no les he hablado de las novelas ejemplares y del viaje del Parnaso. Me tengo que callar ya, lo sé. Sí, lo siento. Ya estoy acabando. Ahora lo mato. Todavía no les he hablado de buena parte de la producción literaria. Pero hay un hecho maravilloso. 1610, Barcelona. Cervantes, animado por el éxito del Quijote, ufano, nos imaginamos, ¿no? La del alba sería y Cervantes va contento, dice, Dios mío, mi obra no le va a dar dinero, no le va a dar nada, pero fama. Él es el autor del Quijote. Va a Barcelona
y a pedirle al conde de Lemos, al séquito, que le permita ir con ellos a Nápoles, porque en Nápoles Cervantes quiere empezar de cero. Empezar de cero. ¡Ojo! ¡Es Italia! ¡Volvemos al primer demonio! ¡Quiero volver atrás! ¡Quiero retroceder! ¡Soy consciente de lo que he perdido! ¡Dios mío! Julio, ¿dónde estará? Julio había muerto al año 71-72. No, el cardenal debió ser nombre de exceso, a pesar de su juventud, y no duró mucho más tiempo, pero quiero volver atrás. Quiero retroceder. Pero Lupercio Leonardo de Argensola, que era el que llevaba un poco el séquito de los poetas que iban con el mecenas, con el Lemos, le dice que no, vuélvete para tu casa, no te vienes con nosotros. Necesito que me permitan puntear. Imagínese a un Cervantes que no puede ir a América, que no puede ir a Italia, que está encerrado en España, como estuvo encerrado en la prisión de Argel. España es mi cárcel, necesito liberarme de mi cárcel. Y hay una visión, yo me imagino a Cervantes en la playa de Barcelona, en la Barceloneta, la casa de Cervantes está muy cerca, mirando al mar Mediterráneo, y en esa visión veo ese mar Mediterráneo, una playa barcelonesa, un horizonte que pasa a ser una evocación de lo que pudiera haber sido dorado, ahora es pura herrumbre. Y en ese escenario, un personaje de su fama, su alter ego, que cae derrotado en la arena y dirigiéndose a quien le ha vencido de la manera más tierna y emotiva. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo, el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la horma. Y cuántas veces mi maestro y yo hemos compartido este pasaje trascendental en lo literario. Quien está en la arena caído pidiendo aprieta la lanza, ¿es Don Quijote? Sí. ¿Es Cervantes? También. Don Quijote caerá derrotado en la segunda parte del Quijote. Cervantes caerá derrotado en esa playa de Barcelona. Bendita playa de Barcelona. Porque al llegar aquí, Cervantes ya tiene claro que en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Y que el empezar las cosas es tenerlas medio acabadas. Y comienza a publicar, comienza a escribir, comienza a componer lo que sería la obra total en su propósito de ser un escritor total. Las novelas ejemplares, prosa, relato corto, que además él amplía con Persiles, que sería una novela de más envergadura que no verá publicada. Poesía, Viaje del Parnaso, donde él ya se regocija y se regodea con todos los autores de la época. Teatro, Las 8 comedias y entremeses. Y cómo no, el tratado filosófico literario más grande y que más influencia ejerció en la literatura posterior y todavía la sigue ejerciendo, como es la segunda parte del Quijote. En la recta final de mis palabras, quiero recordar que tras el Persiles, que iba a ser su séptimo libro, una cifra equivalente al número de demonios con los que Cervantes tuvo que convivir. Al terminar el Persiles, Cervantes descansó. Y fue un viernes 22 de abril, pero del año 1616. 400 años después, en un lugar como este, a esta misma hora, va finalizando el relato de los últimos 20 años de una convicción, la de quien les habla, por atender a esos demonios cervantinos que han permitido que nuestro autor, sin proponérselo explícitamente, pudiese configurar una escritura que a día de hoy se sigue considerando tan singular como hermosa y tan llena de libertad como deudora de una itinerancia que hizo a su autor más humano todavía en su propósito por llegar a superar los mismos límites de una muerte que siempre tuvo tan cercana. Como si la presencia de las parcas
bastase para hacerle recordar en todo momento que el cielo y el paraíso de los hombres, en este valle de lágrimas, no se halla junto a santificados mitos, sino aquí, en la tierra labrada, en los hechos y las acciones. Fue así como en una suerte de analogía con el cristiano amaros los unos a los otros como yo os he amado, Cervantes dio un sentido especial a la sentencia que pone en boca de Don Quijote, su alter ego, su sentencia, su principio. Un hombre no es más que un hombre si no hace más que un hombre. Muchas gracias y hasta siempre. Agradecerte, Victoriano, esta maravillosa charla que nos has dado, que llega un momento en que uno se plantea si las cosas realmente ocurren por azar o no, porque justo hace hoy 8 años que empezamos, por lo menos en mi andadura, como directora de la Biblioteca Universitaria con este tipo de actividad, y curiosamente tu maestro fue el que inauguró esta charla, dando aquí en este mismo lugar una charla. Y hoy tú, pues mira, presentas un libro esta tarde con él, en el que te deseo además que tengas muchísima suerte con él, ¿no? Además, ayer precisamente tuvimos dentro del club de lectura que gestiona también la Biblioteca Universitaria el privilegio de contar con Yolanda Arencibia moderando el libro Fórum sobre misericordia, y su charla nos sirvió para contextualizar y entender un poco más a Galdós, entender el origen precisamente de la obra que comentábamos. Y hoy aquí tú nos has alumbrado aún más luz sobre el origen del Quijote, por lo menos para mí ha sido así, así que doblemente gracias. Precisamente las circunstancias económicas no permiten irnos más allá, pero sí queremos que te lleves un regalito. En aquello que podemos, que son, pues bueno, los 2 últimos libros que recogen las publicaciones de los premiados en el certamen Relato Corto de años anteriores, y bueno, y un pequeño detallito que reconoce tu participación.